Best, perhaps the greatest footballer of his or any other generation, passed away quietly today with his family at his bedside. En los años 60, George Best irrumpió en los campos de juego, con una nueva era glamorosa de fútbol. Hacía que te levantaras del asiento. Es imposible que hiciera eso. ¿Hizo eso? Era un fenómeno. Con apariencia de modelo, un ingenioso humor y carisma irlandés, George Best se convirtió en el primer futbolista superestrella del mundo. Best attitudes are not those of an athlete, but of a pop star. The same can be said of his salary. Años más tarde, George sería famoso por decir: gasté mucho dinero en alcohol, mujeres y autos veloces. El resto lo derroché. Pero en realidad, el alcohol fue lo que le salió más caro a George. I like getting drunk. I love it. Siempre pensamos que su final sería un accidente automovilístico. El alcoholismo afectaría a George durante toda su vida. Ese demonio dentro de él, que era el alcohol, se apoderó de él. Unos 10 años atrás, el 25 de noviembre del año 2005, George Best, uno de los mejores futbolistas de Gran Bretaña, murió. Tenía 59 años. His was a life of bright talent darkened by drink. George Best luchó una batalla muy pública con el alcohol. Sin duda alguna tuvo un efecto dramático en su salud, pero al final, ¿fue el alcohol el causante de su muerte? Autopsias de Hollywood. George Best. El doctor Jason Payne James es un especialista internacionalmente conocido en la medicina forense. Gracias a su experiencia, lo han llamado desde la Agencia Nacional contra el Crimen, la Policía Metropolitana y las Fuerzas Operativas Gubernamentales de Estados Unidos y el Reino Unido. Ahora, en el 10º aniversario de la muerte de George Best, quiere descubrir la verdad detrás de la muerte prematura de esta leyenda del fútbol. La lucha constante de George Best con el alcoholismo está bien documentada. Pero aquí tengo su certificado de defunción y en la lista hay múltiples causas de muerte. El alcohol no está dentro de ellas. Así que quiero investigar qué ocurrió en los meses y semanas antes de su muerte, ya que si el alcohol no estaba involucrado, ¿por qué se murió? ¿Qué le causó la muerte? Para ayudarlo a descubrir el misterio, el Dr. Payne James obtuvo acceso a los informes médicos de los últimos días de George Best. 11:22 minutos AM, lunes 26 de septiembre del año 2005. George Best ingresó al hospital privado de Cromwell en Londres, muy cerca de su hogar en Chelsea. Lo acompañó su amigo y agente Phil Hughes. Respiraba con dificultad, tosía mucho y estaba muy débil. Tuvieron que ayudarlo para subir a la cama. George sufrió de síntomas similares a la gripe por casi un mes. Pero él estaba convencido de que estaría un par de semanas. Y claro, solucionaría su problema y saldría de ahí. Lo primero que es evidente sobre George es que para un hombre de su edad, tenía 59 años, estaba frágil y bajo de peso, y esto quizás se produjo por su dependencia al alcohol. Como futbolista, George nunca se apoyó en su tamaño físico para tener éxito. Era un muchacho delgado de 14 años de la ciudad de Belfast, cuando en el año 1963 firmó un contrato con el Manchester United. Nadie había visto a un jugador igual que él. Podía derribar mejor que los defensas, podía cabecear mejor que los mediocampistas, pasaba a los jugadores como si no estuvieran ahí. Era zurdo, era diestro y anotó algunos de los mejores goles que he visto. Teniendo poco más de 20 años, George ya se había establecido como el jugador estrella del club. Joven, famoso y atractivo, rápidamente se vio envuelto en la vida social del intercambio de parejas de Manchester en los años 60. George quería participar en esto del intercambio de parejas. En realidad, él era un tipo muy tímido. Al principio, no bebía mucho. La atracción para George era que el alcohol lo satisfacía de una forma social. George se dedicó a la vida nocturna de la ciudad con la misma pasión que tenía por el fútbol. A principios de los años 70, las historias sobre el alcohol y las fiestas se hacían casi tan legendarias como su actuación en el campo de fútbol.
Estuvo en un casino con una Miss Mundo y ganó $28,000 y se fue a una habitación increíble de un hotel y tenía todo ese dinero encima de la cama y estaba con la Miss Mundo. Ella vestía ropa interior pequeña. Y un irlandés, el camarero, entró y después miró a la Miss Mundo en la cama con su traje pequeño. Vio todo el dinero encima y después miró a mi papá y le dijo: George, ¿en qué momento pasó esto? Pero las cosas ya comenzaban a estar mal para George. Su amor por el alcohol y las mujeres lo llevaron a que no fuera a diferentes entrenamientos con el equipo y produjeron muchos problemas con la administración de su club. Sería el principio del fin de su carrera en el Manchester United. George comenzó a beber cuando tenía 20 años y era algo que le gustaba hacer socialmente, pero creo que también le daba confianza para encajar con otras personas porque era tímido. Para George, después se convirtió en una situación en donde creía que lo necesitaba. Era su soporte social y me pregunto si es que ese fue el comienzo de su dependencia al alcohol. 12:10 p.m., lunes 26 de septiembre del año 2005. El profesor Roger Williams y el doctor Akil Alisa llegaron a examinar a George. Estaban a cargo de su cuidado médico hace 5 años y lo conocían bien. Era una persona muy humilde y era alguien con quien te podías llevar muy bien. Los doctores primero se preocuparon de los síntomas similares a la gripe. Notamos que había evidencias de líquidos en su pulmón y además había evidencia de algún tipo de infección. Pero su gran preocupación no era la infección pulmonar, sino lo mucho que George bebió en los últimos meses. Nos preocupaba mucho porque bebía en exceso, pero durante las últimas 4 semanas antes de ingresar al hospital, dijo que dejó de beber, pero no podíamos estar seguros de eso. Para saber más, el doctor Alisa ordenó exámenes de sangre. Los resultados muestran que George tenía un nivel alto y alarmante de la enzima gamma-glutamil-transpeptidasa en la sangre. Y eso confirma que en las últimas semanas él bebió bastante. Bueno, eso por sí solo no es peligroso para la vida, pero dejar de beber repentinamente al llegar al hospital sí puede serlo. Y eso se debe a los riesgos de desarrollar el síndrome de abstinencia alcohólica. Cuando George bebía, el alcohol tenía un efecto directo en su cerebro, que alteraba los mensajes químicos del sistema nervioso central, que controla las funciones corporales y el movimiento. Por eso es que después de beber, George hablaba extraño y se tropezaba o se caía. Sin embargo, después de un periodo de consumo crónico, el cerebro de George se adaptó a la presencia del alcohol. Cuando George dejó de beber de forma abrupta, el efecto supresor del alcohol se acabó y el cerebro se estimuló de más. Y eso dejó a George con un gran riesgo de sufrir temblores, convulsiones, ilusiones e incluso muerte súbita. Le prescriben clordiazepóxido, un medicamento que sus doctores esperaban lo protegería de los efectos letales de la abstinencia alcohólica. Además, le prescriben antibióticos por la infección pulmonar y vitaminas intravenosas por su pérdida de peso. De inmediato le inyectaron suero para tratar de que mejorara. Estaban muy preocupados porque era obvio que estaba bastante mal, pero él creía que mejoraría otra vez. Pero George Best jamás saldría del hospital con vida. La gran pregunta para mí es bastante simple. ¿Se murió porque su cuerpo no logró funcionar sin alcohol? 10 a.m., martes 27 de septiembre del año 2005. Después de una noche en el hospital, George se mantuvo débil y postrado en cama. Poca gente sabía que esta estrella del fútbol estaba hospitalizada, y su agente, Phil Hughes, mantendría el secreto. La prensa era terrible. Siempre lo seguían por todos lados y sabían que siempre tendrían una buena noticia con George. No queríamos que el mundo se enterara de que él estaba de vuelta en el hospital por problemas con el alcohol. El consumo de George fue tema de los titulares por décadas. Pero en la ciudad de Belfast, estos tuvieron un impacto terrible en su madre, Anne. I'll admit, wondering many a time where he is, what he's doing. A principios de los años 70, cuando el alcoholismo de George comenzó a afectar su juego, su madre tuvo problemas para enfrentar la avalancha de comentarios negativos que existían. Anne jamás había bebido, pero aún así comenzó a buscar refugio en el alcohol.
La fama de mi papá presionó bastante a Anne y creo que ella también comenzó a beber porque quizás no sabía cómo manejar la fama que mi papá le dio. Más tarde, en el año 1973, George impresionó al mundo deportivo cuando de forma repentina anunció que dejaría el Manchester United, su club por más de 10 años. George Best, are you definitely quitting football? Yes, definitely, yeah. I made a decision and that's it, yeah. Los fanáticos estaban molestos con George porque querían que siguiera jugando. Creo que existía molestia porque él desperdiciaba todo. En Belfast, la presión sobre la madre de George, Anne, se hizo insoportable. No soportaba que el público lo tratara mal y se convirtió en una verdadera alcohólica. En octubre del año 1978, como consecuencia de su alcoholismo, Anne Best sufrió un ataque al corazón y murió. Tenía 55 años. Su muerte dejó a George destrozado. Por desgracia, George solo tenía una forma de superar la pena y era bebiendo. Así que lo único que hizo para tratar de olvidar la muerte de su madre fue beber aún más. Y eso aceleró su propio problema con el alcohol. Creo que cuando mi papá perdió a su mamá es algo difícil para cualquiera. Y cuando lo vives en el centro de la atención, tienes esa presión de pensar, ¿y si mi fama produjo esto en ella? Puedo imaginar que se sintió muy mal. Cuando perdí a mi papá, yo me acerqué al alcohol, así como él que bebió aún más cuando perdió a su mamá. La verdadera y trágica ironía de la muerte de la mamá de George por el alcoholismo debió impactar bastante a George. Debió sentir una cantidad gigantesca de culpa por eso. ¿Y qué hizo después? Se acercó aún más al alcohol, porque se había convertido en su forma de alejarse por completo de esos sentimientos muy difíciles y dolorosos. Entonces quizás George dañó de forma fatal su corazón con el alcohol como su madre. La ingesta alta de alcohol puede afectar el corazón de varias formas. Puede producir miocardiopatías en donde el corazón se engrosa y no puede bombear de forma apropiada. Además puede causar arritmias que son los latidos irregulares. En ambos casos esto puede causar insuficiencia cardíaca. Y eso quizás explica cómo la madre de George, Anne, murió. Bueno, eso nos aclara que no hay evidencias de miocardiopatías o arritmias. Así que George no murió como lo hizo su madre. Miércoles 28 de septiembre del año 2005. 2 días después de que ingresaron a George al hospital. Y la prensa ya se enteró del hecho. Nos escabullíamos y todo era en secreto. Pero uno de los periódicos accedió ilegalmente a mi teléfono y casi de inmediato un grupo nos esperaba a la salida. Los medios quieren saber a toda costa si George estaba en el hospital como resultado del alcohol. Esa tarde, Phil Hughes realizó una conferencia de prensa y dijo que George Best estaba en el hospital como resultado de una infección pulmonar. A George Best quizás lo ingresaron al hospital con una infección pulmonar, pero lo trataban con antibióticos, así que eso no era una gran preocupación. Sin embargo, lo que sí preocupaba era el riesgo bastante real de abstinencia alcohólica que podía ocurrir en cualquier momento en los días siguientes. Y puedo ver en los antecedentes de George que ya había vivido la abstinencia alcohólica. Los Ángeles, California, año 1981. Después que el alcohol lo llevara a renunciar al Manchester United, George continuó con el mismo estilo de vida mientras jugaba en la Liga de Fútbol Norteamericana. Por un tiempo fue exitoso en ese lugar. Sin embargo, continuó bebiendo, pero George podía jugar con el cuerpo al 60% y aún así ser la estrella. En Los Ángeles, conoció y se casó con Angie James, una modelo y ex conejita Playboy. En el año 1981 nació su hijo Callum. Después que nació su hijo, George decidió que era tiempo de dejar de beber. Si no lo hacía ahora, con un hijo al cual cuidar, no lo haría nunca. Por primera vez en su vida, George buscó ayuda profesional contra su adicción y le prescribieron Antabus, un medicamento contra el consumo de alcohol. El Antabus altera la forma en que el hígado procesa el alcohol. En vez de que el hígado procese el alcohol en derivados inofensivos, produce acetaldehído.
uno de los químicos clave en la sensación de la resaca. Si bebes cuando consumes antabús, obtendrás síntomas como migrañas intensas, vómitos y enrojecimiento. Al principio, a George le prescribieron antabús en forma de píldoras. George se los tomó de forma oral por un tiempo, pero su fuerza de voluntad era tan mala que decidió que bebería, así que no se tomaba las píldoras y volvía a emborracharse. Como no pudo soportar los antojos que producía la abstinencia alcohólica, George tomó medidas aún más extremas. La única forma de lograr hacerlo fue que le insertaran las tabletas en su estómago. Los implantes de antabús hicieron que George dejara de beber por varios meses, pero aunque superó la etapa de la abstinencia, aún así no podía superar su adicción. Trataban de ayudarlo con el antabús y solucionar la dependencia física, pero tienes que enfrentar los factores psicológicos subyacentes, los que George no sabía cómo enfrentar y de los que se escapaba. 2 semanas rehabilitándose no ayudaron a George a vencer su adicción, y cuando el efecto del antabús desaparecía, él volvía al alcohol otra vez. Recuerdo leer una cita de su libro donde decía que cuando me tuvo a mí, no logró dejar de beber. Ahí supe que era todo, que era algo que no podía detener. Si tenerme no fue suficiente, entonces ¿qué podría ayudarlo? El alcoholismo de George produjo el fin de su primer matrimonio. Su hijo Callum se quedó en Los Ángeles con su madre, y George regresó a Gran Bretaña. Su carrera futbolística llegaba a su fin, pero los problemas de George con el alcohol estaban lejos de terminar. George Best was found to have 3 times the legal limit of alcohol in his blood. When arrested, he got abusive and punched a policeman in the eye. En los años 80, George era más famoso por sus actividades en los bares que por lo que hizo en los campos de fútbol. De hecho, en el año 1984 lo encarcelaron por conducir borracho. A principios de los años 90, el alcoholismo de George se convirtió en parte importante de su personaje público. Did you ever think, when you were knocking a ball about in Belfast, did you ever think one day you'd be famous in every pub in Britain? Pero a pesar de su reputación de borracho, George aún era bastante carismático. En el año 1994, Alex Percy, una aeromoza 26 años menor que él, cayó ante sus encantos. Era bastante apuesto, muy atractivo, con ojos azules y brillantes. Y de verdad era muy humilde, amable, atento y muy gracioso. La pareja se casó al año siguiente. Y Alex pronto pudo descubrir lo avanzada que estaba la adicción de George. George jamás bebía en casa. Nunca había alcohol en su casa. A las 10 de la mañana salía a un bar. Y el bar abría las puertas para él. Adelante. Y él bebía vino blanco. ¿Lo de siempre? Y estaba ahí hasta que cerraba. Antes pensaba, mal... Ese era su ciclo continuo, de todos los días. Y ahí fue cuando me di cuenta que era un problema serio. Viernes, 30 de septiembre del año 2005. Aunque George Best ingresó al hospital por una infección pulmonar, sus doctores buscaban de forma ansiosa los signos de la abstinencia alcohólica. Después de 3 días en el hospital, George no mostró ningún signo claro o síntoma de abstinencia alcohólica, así que solo puedo concluir que su muerte no se debió a la abstinencia alcohólica. 0 horas 45 minutos, martes 3 de octubre del año 2005. Después de 7 días en el hospital, la infección pulmonar de George aún no mostraba signos de mejoría. Comenzó a empeorar mucho más y los medicamentos que le daban no parecían ayudarle en nada. Los doctores ya habían probado 3 tipos de antibióticos, pero ninguno de esos tuvo un gran impacto. Teníamos que establecer por qué la infección no mejoraba. Además, nos preocupaba que quizás desarrollaba signos de que la infección se extendía. Y ahí fue cuando decidimos que debía entrar a la unidad de cuidado intensivo. A primeras horas de la mañana del martes, Phil decide llamar al hijo de George, Callum. Phil me llamó, lloraba. Me dijo, tu papá está grave en cuidados intensivos. No creí que era tan grave. Fue aterrador.
La infección se había extendido de sus pulmones a otros órganos, incluyendo los riñones y el torrente sanguíneo, lo que produjo una septicemia. Así que se produjo la tormenta perfecta de las infecciones, lo que afectó a todo su organismo. George Best estaba en la unidad de cuidados intensivos desde la medianoche. Su hijo Callum estaba a su lado. George a ratos volvía a estar consciente. A veces se quedaba dormido y yo solo me sentaba ahí y esperaba que despertara. Me miraba, yo lo miraba, movía su cabeza. Así que me senté con él. Era solo una habitación con mi papá y era muy abrumador. George Best enfrentaba una situación peligrosa para su vida. Si los doctores no lograban controlar la infección que afectaba su cuerpo, sus órganos vitales fallarían y George moriría. Miércoles 12 de octubre del año 2005. Y vivía en Howard, ¿bien? George, de forma repentina, sorprendió a sus doctores. Se sentó y hablaba con su hijo Callum. Podrás ganar $1,800. Me senté con él y él estaba en la cama del hospital y me dice, no te preocupes, esto se arreglará. Ve a buscarme unas gomas de mascar. Y pensé, ¿quiere gomas de mascar? Veamos si su respuesta es correcta. La razón de por qué George se sentía mejor fue porque sus doctores lograron controlar la infección con una combinación compleja de drogas, tanto medicamentos antifúngicos y antibacteriales. Como los medicamentos mantenían bajo control la infección, Callum se quedó por los siguientes 10 días con su padre. Pasaban horas mirando los programas favoritos de George. Ahora atención, la próxima sección es... Solo quería estar ahí. A los 24 años me sentía como un niño. ¿Listo? La pregunta dice así. Me sentía como un niño pequeño que solo quería estar ahí con su papá. Pero a los médicos de George les preocupaba que los medicamentos no lograban vencer la infección. Y el 22 de octubre, George sufrió una complicación grave y peligrosa para su vida. Tuvo severas hemorragias internas. Lo diagnosticaron con una condición llamada coagulopatía. Eso significa que la sangre no coagula de forma apropiada y puede ser un signo de daño hepático grave. Además de producir las proteínas para crear coágulos de sangre, el hígado tiene más de 500 funciones vitales, donde se incluye procesar las drogas tóxicas como el alcohol. Pero demasiado alcohol puede saturar al hígado y finalmente hacer que falle. Veo por sus antecedentes que en el pasado, el funcionamiento del hígado de George fue mucho peor y además veo que tuvo estos síntomas potencialmente fatales y aún así los sobrevivió. Junio, año 1999, Chelsea, al oeste de Londres. Hola, cariño. Los efectos de beber por 30 años comenzaban a afectar a George. Algunas situaciones de la salud de George comenzaban a preocuparme mucho. A veces temblaba y su cura era seguir bebiendo y su desayuno era una copa de vino. George sabía que sus temblores eran resultado de su abstinencia y por años su cura fue ir a un bar. Pero cuando el nuevo milenio se acercaba, fue más y más difícil para George ignorar los signos de advertencia que su hígado comenzaba a darle. Tenía una pequeña costra en su pierna. La sacó y después me dijo, no puede ser, Alex, ven aquí. Y cuando fui me dijo, no quiere dejar de sangrar. Y sangraba, sangraba y sangraba. Sangró todo el día. Sabía bien lo que le ocurría, que era su hígado, pero creo que no quería aceptar los hechos. George comenzaba a estar más y más y más enfermo y no sostenía nada en el estómago. Y recuerdo que sí vomitó sangre. Y no fue solo por la boca. En un momento estaba bien y después se enfermaba. Aún así, eso no fue suficiente para evitar que volviera a los bares. George se convirtió en la definición de alcohólico crónico. Perdió todo el control. Era un esclavo de sus antojos. Hablamos de alguien que, de forma compulsiva, hacía algo que en realidad lo mataba.
¡Qué dolor! Abril, año 2000. Chelsea, oeste de Londres. El hígado de George no resistía más sus borracheras constantes. Sentía tanto dolor. No podía agacharse para ponerse sus medias. Era horrible. Al final, se daba vueltas en la cama en agonía. Yo solo pensé en que no podía quedarme así y ver cómo sufría. Así que llamé a emergencias. George fue llevado de inmediato a emergencias. Después de examinarlo, lo derivaron al hospital privado Cromwell para ver al especialista en hígado, el profesor Roger Williams. Le dijo a George que su única esperanza para sobrevivir sería un trasplante de hígado. Por primera vez en décadas, George no podía pasar sus días en el bar. Solo podía esperar que le donaran un hígado compatible. Fue como esperar a que naciera un bebé. Podía ocurrir cualquier día, a cualquier hora, ¿no? 2 semanas, 3 semanas, 3 meses. Esperábamos que los mensajes llegaran a cualquier hora. Finalmente, pasados 2 años y medio, George recibió el mensaje que tanto esperaba. Y el 30 de julio del año 2002, despertó de una operación de 9 horas, con un nuevo hígado y, al parecer, como un nuevo hombre. Recuerdo que él despertó y me dijo: hijo, lo siento, las cosas cambiarán ahora. Y recuerdo que ese momento fue increíble, emocionante. Tenía un hígado nuevo y yo pensaba, hay una nueva oportunidad ahora. Pero ya en el año 2005, el nuevo hígado comenzó a fallar. ¿Y por qué falló? Solo se lo trasplantaron 3 años antes. ¿Es posible que George destruyera su hígado trasplantado de la misma forma que destruyó su hígado natural al seguir bebiendo alcohol en exceso? Corfú, Grecia, año 2002. George se recuperaba del trasplante de hígado e invitó a su hijo Callum a unas pequeñas vacaciones. Eso era lo que yo esperaba, compartir esos momentos y esas emociones con mi papá y que él estuviera feliz de compartirlas conmigo. Y estuvimos allí por 2 o 3 días y todo sobre esa situación fue hermoso. Mi papá estaba sobrio y todo estaba bien. Y recuerdo bajar al primer piso y mirar por la puerta de la cocina. Y ahí vi a mi papá que entraba por la otra puerta. La cerró detrás de él. Me acerqué a la cocina por un lado y abrí la puerta y miré. Había una botella de vino y la botella estaba abierta. Y pensaba en mi mente, no puede ser. Volvió a beber. Mi padre volvió a beber y quedé devastado. El alcohol retomó su protagonismo en la vida de George Best. ¿Qué hiciste? Y su adicción llevó su matrimonio a puntos críticos. No te metas en mi Estaba vida. molesta con él. ¿Cómo pudiste volver? Y le dije qué quería hacer. Yo no quería estar ahí y verlo morir, porque lo amaba demasiado. En el fondo, sabía que seguiría bebiendo luego del trasplante. En los bares, siempre había gente dispuesta a invitarle un trago a George Best. Hasta hoy la gente me invita a solo tragos porque soy el hijo de Best, ¿me entienden? Había mucha gente que quería compartir un trago con George Best. Y claro, mi papá bebió demasiado porque hay mucha gente que me dice que compartió un trago con él. Alex hizo todo lo posible para evitar que George destruyera su nuevo hígado. Fui hasta el bar tantas veces y traté de sacarlo de ahí. Y también hablé con cada dueño de bar en el área y les dije, por favor, no lo atiendan. ¿Se dan cuenta de que es así como lo matan? La verdad, discutimos bastante el último tiempo. Bueno, no nos llevábamos bien. Me sentía tan frustrada. Porque es que observas cómo alguien muere frente a ti y ellos no hacen nada por cambiar la situación. Finalmente, Alex no pudo soportarlo más. Y en el año 2004, se divorciaron. 9 p.m., 17 de noviembre del año 2005. En las últimas 3 semanas y media, George Best se encontraba críticamente enfermo y manteniéndose consciente a ratos. Recuerdo entrar ahí, a los cuidados intensivos, y era de noche, creo que como las 9 p.m. Y mi papá estaba ahí y estaba en la cama, y recuerdo que me miró y me dijo, ¿sabes, hijo? Le dije, ¿qué? Me dijo, hicieron una fiesta aquí anoche. George Best comenzó a alucinar. Estaba convencido de que sus doctores y enfermeras tuvieron una fiesta en su habitación.
Le dije, ¿de qué hablas? Y estaba aterrado. Pensaba, ¿de qué habla mi papá ahora? ¿Enloqueció? George sufría de encefalopatía hepática, y ese signo era que su hígado, ya dañado en forma crónica, no era capaz de limpiar toxinas que afectaban a su cerebro, produciéndole alucinaciones muy reales. La fiesta en la cabeza de George parecía ser muy real. Le pidió a su agente, Phil Hughes, que hiciera algo al respecto. Le sonreí y le dije, George, casi siempre te unes a ellos, no me pides que detenga la fiesta. Y me dijo, Juicy, debes parar. Dijo, tienes que hacer que paren. Le dije, está bien. Volví 5 minutos después y le dije, ya se fueron, y dijo, gracias. En ese momento era bastante claro para los doctores por qué su trasplante fallaba. Para los alcohólicos como George, que continúan bebiendo después de un trasplante, es bastante riesgoso. Pero en realidad no significa que el nuevo órgano funcionará de la misma forma que su hígado natural. En el caso de George, su hígado fallaba, no debido al alcohol, sino a causa de la infección. 8 a.m., 18 de noviembre del año 2005. Durante la noche, la infección tuvo un efecto catastrófico en la condición de George y fue necesario sedarlo. La infección abrumó su cuerpo. Sus órganos vitales comenzaban a fallar. George dependía del soporte vital para mantenerse vivo. Phil lloraba por teléfono y me decía que todo había empeorado. Los medicamentos de verdad no funcionaban y se les acababan las opciones sobre qué hacer para solucionar el problema que mi papá tenía. Durante sus 2 últimos meses, los doctores de George usaron diferentes antibióticos para tratar de combatir la infección, pero no tuvieron éxito. Tenían una última esperanza. Desde el trasplante, George tomaba medicamentos inmunosupresores para tratar de prevenir que su cuerpo rechazara el nuevo hígado. Los doctores detuvieron el tratamiento para dejar que su propio sistema inmunológico luchara con la infección. Pero era una apuesta desesperada. 3 p.m., 24 de noviembre del año 2005. George Best se mantenía con soporte vital. Llevaba casi una semana sedado. Dejar los medicamentos inmunosupresores no ayudó en nada. Y sus doctores ya se dieron cuenta que no hay nada más que hacer por George. Fue muy duro ver cómo George empeoraba cada día. Y fue muy doloroso saber que tienes las expectativas de su familia y tienes las expectativas del país. Y de pronto te das cuenta que quizás perderás a un paciente, pero también perderás a un amigo. Su familia y amigos cercanos se reunieron alrededor de su cama. Los doctores dijeron que sin esperanza de recuperación, solo les quedaba una opción más. Pasamos todo ese tiempo orando para que mejorara, todos esos años, toda la esperanza que tenía. Y todo se enfocaba en ese último minuto, cuando el doctor nos dijo que no había nada más que hacer, había que desconectarlo. A las 7:55 p.m., apagaron el soporte vital. Luego de desconectarlo del soporte, estuvo sedado para darle un buen morir. Y dentro de unas pocas horas, George falleció. Aún así no quieres aceptar la verdad, se puede solucionar. Papá siempre mejoraba. Cuando lo miraba veía todos esos cables y tubos y cosas intravenosas conectadas. Fue tan drástico y triste. Bueno, su doctor, recuerdo que revisó el estado de George y dijo, es todo, él ya murió. Y todos nos miramos entre nosotros. Y después, mi papá falleció. Fue muy triste, muy brutal. I want to talk today. My father has passed away. Not only have I lost my dad, but we've all lost a wonderful man. George Best was probably the most naturally gifted footballer of his generation. One of the greatest footballers the UK has ever produced.
The Belfast boy who came to Manchester United with magic in his feet and a self-destruct button in his soul passed away quietly today. His was a life of bright talent darkened by drink. Todos sentimos una gran cantidad de amor y afecto por George Best cuando murió. La gente sentía pena por él, porque tenía una enfermedad, una adicción, no podía evitar beber. Cuando comenzó a beber otra vez después del trasplante de hígado, fue algo triste. Tuvo 2 oportunidades en la vida y desperdició ambas. En ese momento, lo más claro parecía ser que George Best murió como resultado de beber después de su trasplante de hígado. Pero eso se contradice con su certificado de defunción, y el Dr. Jason Payne James intenta averiguar con exactitud qué fue lo que mató a esta leyenda del fútbol. No hay dudas al ver sus antecedentes médicos que el alcohol tuvo un impacto dramático en la salud de George Best durante su vida. Y aún así no se menciona en su certificado de defunción. Dentro de las múltiples causas de muerte está la neumonía y la septicemia, falla orgánica múltiple, todas las que se relacionan con la infección pulmonar por la que ingresó al hospital. La pregunta en mi mente es, ¿por qué una simple infección pulmonar tuvo consecuencias tan catastróficas para George? ¿Será posible que durante los últimos 10 años el público y los medios se equivocaran? ¿Y George Best no falleció como resultado de su consumo de alcohol? Cuando falleció en el año 2005, casi nadie dudaba que George Best había fallecido como resultado de su consumo de alcohol. Pero eso no disminuyó las grandes demostraciones de amor y respeto que recibió cuando su cortejo fúnebre dejó su hogar de infancia al este de Belfast. En su funeral sentí mucho orgullo. Fue una despedida muy apropiada. Recuerdo que las calles estaban llenas de gente y pensaba, wow, ¿todo esto es para mi papá? Me pregunto si él sabía el impacto que tuvo en la gente. 100,000 personas fueron a ver el cortejo fúnebre mientras se acercaba a Stormont, a la sede del gobierno en Irlanda del Norte. El funeral fue increíble. Claro que la gente de Irlanda, el propio gobierno, le entregaron una despedida inmensa. Fue una despedida para un rey. George descansa en el cementerio Rose Lawn, junto a su madre, Anne. Aún así, a pesar de su adicción de toda la vida, el certificado de defunción de George Best no hace referencias a su alcoholismo. Ahora el Dr. Payne James cree haber descubierto el misterio que rodea la muerte de George. Cuando George ingresó al hospital el 26 de septiembre, lo diagnosticaron con una infección pulmonar. Aún así, sin importar los antibióticos que los doctores probaron, no pudieron controlar bien la infección. Cuando George entró a la unidad de cuidado intensivo el 3 de octubre, su infección pulmonar había empeorado y se había convertido en neumonía, y la infección entró a su torrente sanguíneo, lo que produjo la septicemia, los que aparecen aquí en el certificado de defunción. Lo que quiero entender es cómo esto pudo pasar. Veo aquí en el certificado de defunción que además dice que tomó inmunosupresores después del trasplante al hígado, y eso me ayuda a clarificar bastante lo que de verdad ocurrió y cómo George Best falleció de una infección pulmonar. Desde su trasplante de hígado en el año 2002, George debía tomar medicamentos inmunosupresores todos los días para evitar que su cuerpo rechazara el nuevo órgano. El Dr. Payne James cree que estos medicamentos tuvieron un rol clave en la muerte de George Best. George le dijo a sus doctores que en los meses anteriores al ingreso al hospital, él bebía bastante. El alcohol nubló su juicio y sufrió una sobredosis de medicamentos inmunosupresores. No solo eso, debido a que bebía bastante, él no comía o dormía lo necesario. Y la combinación de estos factores tuvieron un efecto devastador en el sistema inmunológico de George. No solo se suprimió, en realidad él se apagó por completo. Sin sistema inmunológico, el cuerpo de George Best quedó casi sin defensas contra las infecciones. Al desarrollar la infección pulmonar, no tuvo defensas para evitar que se expandiera por su cuerpo. Cuando sacaron a George del soporte vital, en realidad la infección ya había abrumado todos sus órganos vitales. Sus pulmones, sus riñones, su hígado, su corazón y su cerebro. Ninguno de ellos podían realizar las funciones individuales necesarias para mantenerlo vivo. Y por eso aparece la falla orgánica múltiple en el certificado de defunción.
Pero al examinar toda la evidencia, el Dr. Payne James está convencido de que el alcohol de forma inevitable tuvo un rol importante en la muerte de George Best. Si George no hubiera bebido, no habría sufrido de insuficiencia hepática y no habría necesitado un trasplante. Y toda la secuencia de eventos que conocemos jamás habría ocurrido. Finalmente, la lección que podemos aprender de la muerte trágica de George Best es que el alcoholismo no es una debilidad, es una enfermedad, y una que incluso con el mejor tratamiento y apoyo del mundo, aún así te quita la vida. Well, I know what they will think. They forget all the rubbish when I'm gone. And they'll remember the football. Yes, it must be for George Best. Se dice no conozcas a tus ídolos, te vas a decepcionar. Yo no me decepcioné, fue un hombre increíble. Lo amé. De verdad lo amé. Era tan ingenioso, muy inteligente, un travieso adorable. No conozco a ninguna persona en todo el mundo que pudiera lograr lo que él logró hacer. Cuando escuchas citas como dejé de beber en el año 1979, fueron los peores 20 minutos de mi vida, puedo reírme de eso, pero hay un lado oscuro en esto. Claro, perdí a mi papá por el alcohol, pero fue un hombre muy feliz. El mejor futbolista y muy bueno con las chicas también. Él fue increíble.